En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que tenemos que agradecer a Donald Trump que haya hecho gala de su actividad pre-presidencial en plena de ebullición de propuestas y con esa verborrea que le caracteriza, para poner de manifiesto un asunto que ya habíamos tratado en este pulso geopolítico, pero que vuelve a ser actualidad. Y es que la creciente rivalidad en el Ártico, especialmente entre China y Estados Unidos, incorporando también a Rusia, es un tema que viene coleando desde hace tiempo. Hay considerable presencia militar rusa en la región, hay una construcción de bases en la orilla rusa del Ártico con un refuerzo considerable de su presencia naval y aérea. Y China, que tiene una lejanía física evidente en la zona, sin embargo, se ha afanado en tener presencia a través de sus barcos, a través de los intentos de financiar infraestructuras críticas precisamente en Groenlandia, y sabemos que es un actor al que no le intimida la distancia para conseguir tener su influencia en el panorama internacional. Por eso, no cabe dejar en saco roto esa propuesta de Donald Trump de hacerse con Groenlandia, porque podría entenderse como un intento de asegurar la preeminencia estadounidense en la región y evitar que potencias rivales como Rusia se hagan, como digo, con el control de áreas estratégicamente relevantes. Las implicaciones, evidentemente, si se concretara todo esto en geopolítica internacional, serían más que profundas. No solo es una expansión territorial, es una reconfiguración más que significativa de las dinámicas de poder en el Ártico y, por tanto, en todo el escenario internacional. Como digo, la ruta de la seda polar de China, con cada vez mayor interés en el Ártico y con esa presencia económica global, no deja de lado este elemento, localización tan relevante que es Groenlandia. Si Estados Unidos tomara la situación que propone Trump y asumiera el control de Groenlandia, podría reducir sin duda las oportunidades de China para acceder a recursos estratégicos, a nuevas rutas comerciales, y todo esto a su vez generaría fricciones adicionales en ambas potencias. También hay que recordar que todavía hay muchas reivindicaciones sobre los territorios del Ártico, sobre los territorios. Sabemos que el Ártico está helado, pero se está deshelando, va a generar esa capacidad de nuevas vías comerciales, pero es que a su vez se puede explorar sus recursos sobre su fondo marino, sobre la posibilidad en todo el Ártico de que haya en ese fondo marino importantes elementos, petróleo, gas, incluso tierras raras, de las que además Groenlandia tiene abundancia. Por eso hay que tomar en serio lo que supone para los equilibrios internacionales esta propuesta, y no podemos dejar de tener en cuenta aquí el pasado, de comprender que Estados Unidos se amplió durante el siglo XIX a través de este tipo de herramientas, a través de la compra de Alaska por $7,5 millones a Rusia, o a través de la compra de Luisiana a Francia. Por lo tanto, además, hay que ver cómo esto afecta incluso a socios de Estados Unidos. Es el caso de la Unión Europea, ha salido en tromba, tanto los partidarios de Trump como los menos proclives a decir que es soberanía danesa de momento y que por tanto no se puede hablar de un territorio que está bajo soberanía de otro país, pero tampoco podemos olvidar que Groenlandia está embarcada en un proceso, primero, de una autonomía muy considerable que ya tiene respecto de Dinamarca, pero que incluso se habla de la posibilidad de que se le conceda la independencia. Una vez independiente, un territorio de 56.000 personas podría sin duda acceder a ser comprado por Estados Unidos y, por tanto, si se diera el caso, tener las ventajas que le ofreciera Donald Trump para convencerle. Por otro lado, también tenemos que hablar en esta jornada de otra cuestión relevante que todavía no ha llegado a su punto álgido, pero que está más allá de Donald Trump y de Groenlandia. Y me refiero a la situación institucional que está a punto de colisión, de confrontación en Venezuela, porque la disputa por la presidencia entre Nicolás Maduro y Edmundo González vuelve a cobrar actualidad en el marco de una toma de posesión presidencial en la que
Ya no estamos con el tema de las actas, aunque es un asunto que viene coleando y que habla de la legitimidad para saber si es Maduro o es Edmundo González Urrutia quien tiene que asumir el poder, pero ahora mismo con un Maduro enrocado en no entregarlas, pero también con un Edmundo que insiste en acudir al país desde donde no estaba desde hace ya tiempo para tomar posesión, pues esto al final es un caldo de cultivo para una escalada que puede ser preocupante, que puede llegar a violencia, generar un impacto importante en una nación que tiene a su vez rodeándola otras muchas naciones sudamericanas a las que podría afectar en su estabilidad política y económica. El mayor temor, como es lógico, es que las tensiones políticas puedan derivar en enfrentamientos violentos. Hay que recordar que en principio el ejército está del lado de Maduro, pero quién sabe si puede haber elementos que estén ya cansados de la dictadura de Nicolás Maduro. En cualquier caso, la situación podría complicarse también a nivel internacional, como digo, porque Estados Unidos, el más firme opositor del régimen de Maduro, y los países de la Unión Europea han reconocido al candidato opositor como presidente en su mayor parte, y sin embargo eso no evitaría que para conseguir que Nicolás Maduro diera un paso atrás, si no es voluntariamente, pues haya que utilizar la fuerza de una manera o de otra. Al mismo tiempo, aquí vuelven a entrar en la ecuación, como en el primer asunto que tratábamos, países como Rusia y como China, que han sido aliados de Maduro durante los últimos años, que han apostado por seguir influyendo en el continente sudamericano a partir de su presencia en Venezuela y que además han sido una de las herramientas clave que ha conseguido sostener al régimen, porque sin esos apoyos de Rusia y de China, quizá ante su mala situación económica habría tenido que claudicar. En cualquier caso, la presión internacional aquí podría también jugar su labor y escalar rápidamente, sumando todavía mayor complejidad, si cabe, a todo este conflicto. Bien, pero estos dos asuntos no son los únicos que hay sobre la mesa. También vamos a hablar de Corea del Sur, con un presidente que no quiere que lo detengan, o de Turquía, que es un actor geopolítico regional, pero que cada vez aspira más a serlo global, y que con lo de Siria, pues tenemos mayores posibilidades de que esto sea así. Vamos ya a hacer una pequeña parada, luego empezamos con los titulares que elabora Blanca El Tronco y sigue este pulso geopolítico en Intereconomía, que ahora se va a un momento publicitario. No se marchen, seguimos. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Vamos ya con la información internacional, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. La oposición venezolana vuelve a las calles, un día antes de la investidura de Nicolás Maduro. Manifestación convocada por María Corina Machado, que vuelve a las calles para reclamar el triunfo de Edmundo González en las presidenciales y que tiene lugar un día antes de la investidura para un nuevo mandato que tanto el antichavista como Nicolás Maduro prometen asumir. El oficialismo también se manifiesta hoy en Caracas y celebra un congreso internacional antifascista. España no va a enviar representación a la investidura de Maduro. No habrá representación ni siquiera a nivel de embajadores. Es una decisión coordinada con el resto de socios comunitarios. La Unión Europea no reconoce la victoria de Maduro al no haberse publicado todas las actas electorales. El 85% de ellas, según la oposición, que dan el triunfo a Edmundo González, serán depositadas en las próximas horas en el Banco Central de Panamá. Sobre el terreno y a horas de la toma de posesión de Maduro, el régimen chavista ha reconocido que el ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez ha sido detenido por planear, según el gobierno de Nicolás Maduro, un golpe de Estado. En Los Ángeles, entre tanto, 6 incendios siguen azotando el condado. Incendios cuyo último foco se ha situado en las montañas de Hollywood, lo que ha obligado a emitir nuevas órdenes de evacuación por los siniestros que dejan al menos 5 muertos, decenas de heridos y más de 1.000 estructuras consumidas por las llamas. 4 de los siniestros se encuentran fuera de control y 2 de ellos, Palisades e Eaton, suman cerca de 11.000 hectáreas quemadas. Incendios por los que Biden ha cancelado a última hora una visita oficial a Italia, durante la cual iba a reunirse con el Papa Francisco, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente italiano Sergio Mattarella. Nos vamos hasta Europa. La base de Ramstein, en Alemania, acoge la 25ª reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. Reunión con el fin de abordar la continuidad del apoyo al país a pocos días de que la nueva administración de Donald Trump asuma las riendas de Estados Unidos sin que se sepa si pretende continuar con este formato. Sobre el terreno, al menos 13 personas han muerto por un ataque masivo lanzado por Rusia sobre la ciudad ucraniana de Zaporilla. Saltamos el Atlántico. En Estados Unidos, celebración hoy de los funerales de Estado por Jimmy Carter. Funerales que se llevarán a cabo en la Catedral Nacional de Washington y tras los cuales los restos mortales de Carter, que gobernó desde 1977 a 1981, serán trasladados a Plain, Georgia, donde será enterrado junto a su esposa Rosalind Carter. De vuelta al viejo continente, Roma acoge este jueves una reunión para hablar sobre el futuro de Siria. Los jefes de la diplomacia de los países del quinteto, esto es Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, se reúnen en la capital italiana para abordar la transición en Siria, un mes después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, forzada por una alianza islamista encabezada por el Organismo de Liberación del Levante, que ahora busca el levantamiento de las sanciones impuestas contra el país mediterráneo. El Parlamento en Líbano abre sesión para elegir al presidente del país con el foco en Youssef Aoun. Varios grupos y líderes políticos han anunciado ya en las últimas horas su respaldo a la elección del jefe del ejército y han invitado a un consenso nacional tras el fracaso de la Cámara en más de 12 ocasiones por divergencias entre los bloques políticos del país. Y ahora afrontamos esa necesidad de profundizar en la actualidad económica internacional, pero en forma de crónicas, Blanca. España no enviará representación a Venezuela a la toma de posesión de Nicolás Maduro. No habrá representación ni siquiera a nivel de embajadores. Es una decisión coordinada con el resto de socios de la Unión Europea. Bruselas no reconoce la victoria de Nicolás Maduro en no haberse publicado todas las actas electorales. El 85% de ellas, según la oposición, que dan el triunfo a González, serán depositadas en las próximas horas en el Banco Central de Panamá. Entre tanto, y a horas de la toma de posesión de Maduro, el régimen chavista ha reconocido que el ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez ha sido detenido por planear, según el gobierno de Nicolás Maduro, un golpe de Estado. Pablo Llanone. A solo un día de la investidura del presidente, continúan las detenciones de civiles y opositores al régimen. Al secuestro del yerno de Urrutia, Rafael Tudares, se ha sumado la detención del candidato a la presidencia en julio, Enrique Márquez, acusado de terrorismo, a pesar de que su único delito ha sido no avalar la victoria de Maduro. Ante el esperado acto de investidura y la preparación de manifestaciones contra el régimen en nombre de Urrutia y María Corina Machado, las calles de Venezuela se han convertido en un desfile de políticos, militares y policías armados de la cúpula chavista. Son los órganos de dirección integral. Aprobado y se activan los órganos de dirección integral para la defensa de la paz de Venezuela, la JODI, a nivel nacional.
anunciados así por Maduro, estarán presentes en todo el país, blindando de defensa nacional los 335 municipios que constituyen Venezuela. Además de amedrentar, están haciendo detenciones de todo civil que pueda ser considerado infiltrado por el régimen. Hemos capturado 7 mercenarios extranjeros. A solo un día del acto de investidura, estas actuaciones han provocado que más líderes políticos rechacen la invitación. El último ha sido el colombiano Gustavo Petro, quien en X ha confirmado que tras la detención de Márquez no acudirá de manera personal, aunque sí enviará una delegación. Al contrario que en España y en los demás países europeos, que no enviarán a ningún representante al no considerar legítima la victoria de Maduro. Se acudirán representantes de Brasil y México, a pesar de no haber reconocido a Maduro por la falta de transparencia en las actas. Otros países que acudirán son Bolivia, Nicaragua o Cuba, los cuales sí han reconocido la victoria de Maduro sobre Edmundo González Urrutia. Este, por cierto, acababa ayer su visita al líder panameño, José Raúl Mulino, reivindicando su victoria electoral y haciendo un llamamiento a la estabilidad en la región para asegurar la democracia. Y no exagero al afirmar que la suerte de nuestra lucha depende en gran medida la estabilidad democrática del hemisferio. Y de esta otra manera despedía el encuentro con la cúpula del líder de Panamá. Sabemos que contamos con ustedes y que pronto podremos recibirlos en Caracas, en una Venezuela libre y democrática. Con esta firme postura, Urrutia visita también República Dominicana, su último destino antes de dirigirse a una de las tomas de posesión más decisivas para la estabilidad de la democracia en Latinoamérica. En Alemania, entre tanto, en la base estadounidense de Ramstein 25, reunión del Grupo de Contacto sobre Defensa de Ucrania, que se centra en esta ocasión en cómo garantizar medidas prácticas y coordinadas para fortalecer las capacidades de defensa de Ucrania ahora y en el futuro. Este último paquete llega en un momento en que la Casa Blanca... Última reunión del secretario de Defensa de Estados Unidos en la que anunciaba que la administración Biden enviará a Ucrania ayuda militar por valor de $500 millones. Gemma González. Este último paquete llega en un momento en que la Casa Blanca se prepara para anunciar otra ronda de sanciones contra Rusia. Desde la Casa Blanca aseguran que Biden está tratando de dar a Ucrania la mayor influencia posible antes de las posibles negociaciones para poner fin a la guerra este año. La ayuda anunciada hoy por Joint incluye esos $500 millones, pero también misiles para defensa aérea, municiones, aire-tierra y equipos para el uso por parte de Kiev de aviones de combate F-16. Biden tenía previsto reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mañana viernes en Roma. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos ha tenido que cancelar su viaje a Italia por los incendios forestales que arrasan Los Ángeles. Esta reunión entre Biden y Zelensky habría tenido lugar poco más de un mes antes del tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, y cuando se está fraguando un posible fin del conflicto. Desde la Casa Blanca sostienen que tanto el gobierno estadounidense como el ucraniano anticipan que podría haber negociaciones con Moscú en la primera mitad de este año, independientemente de quién ganara las elecciones estadounidenses, y su objetivo era empoderar más a Kiev antes de estas hipotéticas conversaciones. En total, la administración Biden ha otorgado a Ucrania más de $65.000 millones en ayuda desde que comenzó la guerra a finales de febrero de 2022. Esto en Alemania. Sobre terreno, Rusia ha lanzado un ataque contra Zaporilla que ha causado la muerte de al menos 13 personas. Según las autoridades locales, al menos otras 18 han resultado heridas en el ataque, en el que 2 bombas aéreas guiadas han caído sobre una de las calles más bulliciosas de la ciudad. Tras el ataque, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha mostrado su condena al asegurar que no hay nada más cruel que bombardear una ciudad a sabiendas, dice, de que van a sufrir los civiles. Las bombas aéreas guiadas, como las usadas sobre Zaporilla, son conocidas por su potencia, pues cada una de ellas pesa entre 250 kilos y varias toneladas, y por su falta de precisión. El ejército ruso utiliza cientos de ellas cada semana contra las posiciones de las fuerzas ucranianas y contra ciudades situadas a decenas de kilómetros del frente. Y como contamos, Ucrania va a recibir un nuevo paquete de ayuda económica y militar de Estados Unidos, el último de la administración Biden. Está por ver qué hará el próximo presidente estadounidense Donald Trump, embarcado en las últimas horas en sus planes expansionistas. A sus polémicas declaraciones sobre Groenlandia y el Canal de Panamá une su anhelo de anexionarse Canadá, aunque su país vecino está lejos de ser
una superpotencia, su territorio, recursos y ubicación llevarían a Estados Unidos a ampliar considerablemente su condición de superpotencia. Pablo. El magnate neoyorquino se convertiría en el presidente del país más grande del mundo. Concretamente, dominaría el doble de terreno de lo que hará en 10 días, con una extensión de casi 20 millones de kilómetros cuadrados, superando de lejos a Rusia, que actualmente domina 17 millones, o a China, que posee 9 millones. Esto es aproximadamente el terreno actual del gigante norteamericano. Si obtuviese todo este terreno, además de catapultar a la superpotencia a un grado ulterior, subiría la cantidad de recursos y materias primas de Estados Unidos de manera exponencial. Ya posee valiosos yacimientos de petróleo y gas que le posicionan como el 9º país con más reservas sobre el total mundial, pero con la anexión de Canadá y sus extensos yacimientos, como el de Alberta, se posicionaría en el 3er puesto, solo por detrás de Arabia Saudí y Venezuela. Además, los recursos hídricos a los que tendría acceso catapultarían a su energía hidráulica al máximo rendimiento y lo protegerían de cualquier indicio de sequía y escasez de agua. Sin embargo, el plato fuerte para Trump en apariencia no es este, ya que ayer, sin ir más lejos, despreciaba los bienes que Canadá podría aportar a Washington. No necesitamos los coches ni su madera. Tenemos enormes campos de madera. No necesitamos su madera. No necesitamos nada de lo que ellos tienen. Ni tampoco sus productos lácteos. Tenemos mucho más de lo que ellos tienen. El verdadero plato fuerte para Trump es la ventaja geopolítica sobre China y Rusia al lograr un acceso vasto a 3 océanos al mismo tiempo: el Atlántico Norte, el Pacífico y el Ártico, lo que aumentaría la seguridad nacional estadounidense al obtener mayor control sobre el tránsito de buques chinos y rusos. Además, le posicionaría a la vanguardia del control de la nueva ruta comercial que al ritmo del deshielo se está tejiendo en el norte del mundo. La última pieza para garantizar este dominio sería la toma de Groenlandia, que también está en el punto de mira del magnate. La mayoría de miradas apuntan a las ventajas que obtendría Estados Unidos con esta gran adquisición, pero las ventajas para Canadá también están ahí. Por lo pronto, los políticos canadienses no parecen estar muy a favor de la anexión, así lo reflejaban ayer los políticos del ala de los verdes. No quiero menospreciar al señor Trump, pero por otro lado, oye, Donald, ¿tenemos un trato para ti? ¿Crees que queremos ser el estado número 51? No, pero tal vez California quisiera ser la provincia número 11. ¿Qué te parece? California, Oregón, Washington, ¿quieres someter a referéndum a tus ciudadanos? Porque esto es lo que tienes que hacer. ¿Tenemos un trato para ti? Esto es lo que obtienes. Atención médica gratuita, atención médica universal y gratuita. No más niños de 1 año que de repente salen de la lista de Medicaid y sus padres aparecen en las noticias porque intentan recaudar fondos en GoFundMe para poder llevar a su hija al médico. Canadá es uno de los países con menor densidad mundial, con 4 habitantes por kilómetro cuadrado, con un total de apenas 40 millones. De sumarse a Estados Unidos, su población se multiplicaría casi por 10. Además, aunque su economía es de las más desarrolladas, unirse a Estados Unidos le daría una baza más grande en el comercio internacional y, al mismo tiempo, podría impulsar su sector tecnológico. Esto, claro está, sería bajo la tutela de Estados Unidos, ya que tendría que sacrificar su soberanía y su papel como potencia para convertirse en un estado más. Y miramos ya a California, a Los Ángeles, donde al menos 5 personas han muerto en uno de los incendios activos y sin control que azotan la ciudad. Más de 1.100 negocios y otros edificios se han quemado y cerca de 130.000 personas han sido evacuadas. Joe Biden, que tenía previsto viajar este viernes a Italia, ha cancelado su agenda a causa de este incendio al que también se ha referido Donald Trump. Pablo. Siguen sonando las alarmas de evacuación en Los Ángeles, que ya registra el 6º incendio en las montañas de Hollywood. Este nuevo incendio avanza rápidamente y amenaza la zona residencial cercana al emblemático Paseo de la Fama de Los Ángeles, concurrido a diario por miles de turistas. Ya se han registrado 5 fallecidos, decenas de heridos y más de 1.000 estructuras consumidas por las llamas. Mientras, Donald Trump culpa de este suceso a la falta de agua para sofocar los incendios. Dice que se debe a que el agua de California está siendo enviada a la base militar de Taiwán y culpa al gobernador del estado de ello. No tenían agua en las bocas de incendio, no tenían agua y sin embargo deberían tenerla. Obtienen millones y millones de barriles de galones de agua y los envían al Pacífico. Pero para el Pacífico esto es como una gota, no es nada, pero para California lo es todo. Lo que ha ocurrido es una tragedia y el gobernador no ha hecho un buen trabajo.
Por su lado, el gobernador Gavin Newsom ha desmentido que existía escasez de agua y ha explicado que una dificultad para sofocar el fuego han sido precisamente las llamas, que han obstaculizado el acceso a las bombas de agua. Además, ha declarado que Trump solamente quiere aprovechar el suceso para sembrar polarización política. Mientras, el presidente estadounidense saliente, Joe Biden, ha cancelado a última hora su última visita oficial a Italia como presidente de los Estados Unidos, visita en la que iba a encontrarse con el Papa Francisco, la primera ministra Giorgia Meloni y el presidente italiano Sergio Mattarella. En su lugar, se reunía con bomberos y policías y declaraba la situación de desastre mayor en California. Vamos ya con todo lo que nos cuentan las principales cabeceras internacionales. ¿Cómo interpretan esa realidad internacional que acabamos de dibujar? ¿Quién se encarga de acercarnos ese repaso? Pablo Iannone. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Cada vez son más los líderes europeos que critican las simpatías de Elon Musk hacia la extrema derecha alemana. Hace unos días era Macron, hoy ha sido Pedro Sánchez y nos lo cuentan tanto The Guardian como Al Jazeera. The Guardian ha destacado que durante el acto del aniversario de Franco, conmemorando los 50 años del regreso a la democracia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado a Elon Musk. El medio británico ha resaltado las palabras de Sánchez, quien ha acusado a Musk de atacar abiertamente nuestras instituciones, incitar al odio y llamar a la gente a apoyar a los herederos del nazismo, advirtiendo que la política de división, desinformación y odio podrían inaugurar una nueva era de autoritarismo. Por su parte, la narrativa de Al Jazeera ha sido más agresiva desde un inicio y se ha hecho eco en su titular de que, según Sánchez, Musk ha incitado al odio y ha advertido contra el fascismo en Europa. Tras semanas de ataques del magnate a líderes como Olaf Scholz, el presidente de España ha acusado a Musk de liderar un movimiento reaccionario internacional y ha avisado de que la extrema derecha podría resurgir en la política europea. Las cabeceras también se hacen eco de que Irán ha liberado a la periodista italiana Cecilia Sala. Nos lo cuentan los tres grandes medios estadounidenses, The Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Post. Resulta llamativa la diferencia entre los titulares de estos medios. Mientras The New York Times y The Washington Post han anunciado que Italia ha confirmado la liberación de la periodista italiana por parte de Irán, The Wall Street Journal ha titulado que Irán ha liberado a la periodista italiana. La periodista fue arrestada el 19 de diciembre, acusada de violar las leyes de la República Islámica de Irán. A diferencia de otros casos en los que Irán ha tomado rehenes para forzar intercambios con ciudadanos israelíes, aquí en esta situación se desconoce la razón exacta del arresto, más allá de la violación de la Sharia. El resultado de las negociaciones con Italia ha sido fruto de la diplomacia de Giorgia Meloni y de su ministro de Exteriores, Al-Tahani. Hoy The Guardian ha vuelto la mirada hacia Japón, donde la Fiscalía ha logrado que la yakuza japonesa se declare culpable por tráfico de materiales nucleares procedentes de Myanmar. La organización criminal, que opera en todo el mundo, ha estado trasladando descaradamente uranio y plutonio aptos para armas, junto con drogas, desde Myanmar, de acuerdo con lo declarado por el líder de la yakuza japonesa. Se ha llegado a esta línea de investigación gracias a una operación encubierta llevada a cabo por autoridades tailandesas y estadounidenses, que han incautado estas sustancias. Según dichas autoridades, podrían haber sido vendidas a Irán para la creación de armas nucleares. Ese dato, que implica a Teherán, ha pasado un poco inadvertido en la información del medio británico. Contrasta, sin embargo, con el enfoque de Al Jazeera, que ya en su titular ha adelantado que un jefe mafioso japonés ha admitido haber conspirado para vender material nuclear a Irán y añade que ha sido penado con cadena perpetua. Nos vamos hasta Ucrania, que ayer anunciaba que cerraría de forma definitiva el tránsito de petróleo ruso hacia países europeos. The Times of India nos cuenta este suceso, planteando el interrogante de si esto va a paralizar el suministro de forma definitiva. El medio indio ha precisado que la medida ucraniana responde a los esfuerzos de Kiev por arrebatarle a Moscú los ingresos con los que financia la guerra. Aunque la Unión Europea ha prohibido el transporte marítimo de petróleo crudo ruso desde 2022, algunos países de la Unión Europea todavía dependen del petróleo ruso transportado por oleoductos, como es el caso de Hungría y Eslovaquia. Esta situación tensa las relaciones entre Ucrania y dichos países, especialmente con Budapest. Al Jazeera señala que Ucrania se ha mostrado dispuesta a sustituir a Hungría en la Unión Europea y en la OTAN.
con el primer ministro húngaro Viktor Orbán apoyando las narrativas de Moscú. Kiev ha bromeado diciendo que estaría dispuesta a llenar cualquier espacio vacante en la Unión Europea y la OTAN si Hungría decide dejarlo. Vamos ahora con un breve repaso de lo que ha dicho la prensa internacional sobre Venezuela, apenas a un día de que se celebre la investidura de Nicolás Maduro. The Guardian ha asegurado que Venezuela se hunde más en la dictadura y que Nicolás Maduro se dispone a extender su mandato a 12 años. Añade que los líderes democráticos mundiales han prometido un boicot, mientras el líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, ha anunciado que regresará a la ceremonia de impugnación. CNN ha informado de que hay miedo en las calles de Caracas ante la investidura de Maduro. Por su parte, Russia Today ha afirmado que existe un complot para investir a Urrutia y que el gobierno de Venezuela lo ha descubierto. Dice que el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, ha denunciado un plan para juramentar en el extranjero al líder opositor Edmundo González como presidente de la nación. El plan, que se ha encontrado en documentos confiscados al exdirector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, consistiría en formalizar pronunciamientos en embajadas extranjeras para evitar la investidura de Maduro. También hablamos de la polémica conferencia de prensa que Donald Trump dio en su residencia de Mar-a-Lago, que sigue resonando en los medios. The New York Times lo aborda de forma satírica, sobre todo al hablar de la declaración de Trump, diciendo que tomaría territorios como el Golfo de México, al que cambiaría el nombre por Golfo de América. El medio se ha hecho eco de las palabras de la corresponsal política Desi Lidek en el programa satírico The Daily Show, donde afirma que hemos estado tan preocupados por todas las cosas aterradoras que Trump va a hacer, que olvidamos que también va a hacer algunas cosas realmente estúpidas. Bajo esta premisa, el rotativo ha repasado algunas de las frases más polémicas de Trump durante su conferencia, entre ellas la de cambiar el nombre de Canadá por Dakota del Norte y la de que si lograr que Canadá no se convierta en parte de Estados Unidos no le otorga el premio Nobel, no sabe qué se lo dará. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía, 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia, misma filosofía, siempre con la actualidad económica. Intereconomía, 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía, 30 años contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Corea del Sur parece que se encalla en la crisis política derivada, ya saben, y que colea tras el intento de imposición de la ley marcial por Kim Jong-il, y ahora fracasa esa detención una y otra vez, mientras el propio Yoon Suk-yeol denuncia al organismo que lo quiere detener por carecer de competencias para ejecutar esa detención. ¿Qué pasa en Corea del Sur? ¿En qué punto se encuentra? ¿Cómo se está manejando toda esta crisis? Lo hablamos con Gracia Abad Quintanal, profesora de Relaciones Internacionales y vicedecana de Investigación de la Facultad de Derecho y de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Gracia, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo definimos la situación actual en este momento de Corea del Sur? Bueno, pues quizás es una situación un poco entre el estancamiento y el bloqueo. Se está alargando efectivamente ese proceso de enrocamiento, ¿no?, del ya expresidente surcoreano. Se resiste a su detención, protegido por la Guardia Presidencial en la residencia,
y bueno, parece que los sucesivos intentos hasta el momento al menos de detenerlo, hasta el momento están fracasando. ¿Cómo te explicas que no se haya podido ejecutar una orden de detención contra Yoon Suk-yeol? Porque parece raro, ¿no? No parece de recibo. Es una persona. Efectivamente, bueno, una residencia presidencial es siempre un espacio muy protegido, ¿no? Es decir, cuenta con unas medidas, ¿no? Por las características físicas del edificio, las concertinas, los muros que lo rodean y demás, que hacen que sea difícil, ¿no? de abordar. Lo que ocurre es que efectivamente, debía ser posible, ¿no? Hacer cumplir la legislación. Si todos los elementos, ¿no? Lo hicieran. ¿Cuál es aquí el elemento discordante? Pues me refería a él, la Guardia Presidencial. ¿Por qué no está permitiendo la detención del presidente? Se barajan fundamentalmente dos razones para ello. Una, que el presidente en funciones actual, ¿no? Que está actuando como presidente en funciones, el ministro de Finanzas, esté dando indicaciones en ese sentido a la Guardia Presidencial. Y la otra, que en esta Guardia Presidencial haya muchos elementos con un elevado alto grado de lealtad, incluso personal, al expresidente Yoon. Él los nombró y él se aseguró. Hay quien ya casi, digamos, con una mentalidad un poco más conspiratoria, plantea, sabiendo lo que podía llegar a ocurrir, pues los nombró entre quienes le podían ser más leales y quienes pudieran pertenecer más a esa aladura, si se quiere, del partido. ¿Tú crees que en cifras más globales del país la sociedad coreana está fracturada? Está muy fracturada. Se considera, esto no es nuevo. Corea del Sur es uno de los países más divididos del mundo. Algo difícil de plantear hoy en día porque la polarización de las sociedades es casi una regla general, pero es una sociedad muy fracturada y esto está incidiendo en esa polarización, hasta el punto de que se considera que aproximadamente un 40 y tantos % de la población estaría a favor según las últimas encuestas, que además están hechas desde fuentes gubernamentales y demás en Corea del Sur. Un 40 y tantos % de la población querría la detención del presidente, un 30 y tantos no estaría de acuerdo con esa detención, todos opinan, o la mayoría opina, que debe rendir cuentas, pero muchos consideran que la detención es excesiva, y en ese sentido sí, hay una notable polarización, hay una creciente polarización y una notable división del país. Esto incluso permite que circulen peculiares visiones de la realidad, ¿no? Leía sobre un famoso youtuber que es un pastor que argumentaba que para forzar al presidente a abandonar el poder, incluso Corea del Norte manipuló las elecciones, que China participó en el fraude electoral. Esto es terreno abonado para fake news. Sí, efectivamente, hay todo un grupo, ¿no? que habla de alto el robo, incluso han tomado, digamos, han replicado, ¿no? el eslogan que acuñaron en su momento los seguidores de Donald Trump en Estados Unidos, y que efectivamente estarían argumentando que las últimas elecciones legislativas pudiera haber habido cierta manipulación, cierta alteración de los resultados. Parece que, además, esto es algo que se repite, ¿no? En muchos casos, y que esos temores de manipulación, de alteración de resultados en distintas convocatorias electorales, pues también están recorriendo el planeta. Gracias. La estrategia de dilación de Yoon Suk-yeol podría tener relación con la llegada al poder de Donald Trump. Igual espera un trato más favorable desde arriba, ¿no? O sea, en ese contexto global de quien en definitiva es el garante de la seguridad de Corea del Sur. A ver, es muy complejo, es muy complejo. Por una parte, efectivamente, este es el análisis que se está haciendo en algunos ámbitos, pero es difícil saber si realmente es tan próxima, ¿no? O si son tantas las simpatías de Donald Trump y de su posible administración por el expresidente surcoreano. Es cierto que es el ala más radical, vamos a llamarla, del Partido Conservador en Corea, del Partido del Poder Popular.
y que en ese sentido pues se puede tener tendencia a pensar que contaría con las simpatías de Donald Trump, pero esto no está ni poco ni mucho claro. La agenda de la futura, todavía futura, ¿no? Quedan 2 semanas para la toma de posesión de la administración Trump para Corea del Sur en particular y para Asia en general, no está clara, como ocurre con la OTAN o como ocurrió en su momento con el caso de Japón. Donald Trump ha llegado a decir que son muy costosos los 20 y tantos mil soldados norteamericanos que tienen estacionados en Corea del Sur y que querría reducirlos, con lo cual esa protección efectivamente en la que ha podido confiar Corea del Sur desde la Segunda Guerra Mundial a lo mejor no es ya tal. Eso generaría un distanciamiento entre los dos estados. Es muy complicado. Y lo que sí es cierto es que hay una cuestión que es precisamente la del mantenimiento del papel de Estados Unidos en el orden internacional y la del mantenimiento del orden liberal en el que hemos vivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que establecieron los propios, se estableció un poco, ¿no?, a instancias de los propios Estados Unidos, y que tiene su piedra de toque en buena medida en la guerra en Ucrania. La posición de Corea del Sur y del presidente ya expresidente John en esta cuestión es conocida. Ha habido un apoyo muy abierto, ¿no?, a Ucrania, y en cambio la posición de la administración Trump es más ambigua, no está tan clara, con lo cual las coincidencias tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional no está tan claro que sean tantas. Para terminar, Gracia, ¿tendremos en breve normalización democrática en Corea del Sur o todavía esto va a colear? Bueno, es de esperar que sí. La nota positiva lo era hace casi ya un mes, cuando empezó toda esta situación con la declaración de la ley marcial, y lo sigue siendo ahora, es que el sistema político ha respondido bien, se han seguido los procedimientos, se han respetado, y el sistema político aguanta, aunque la tensión sea evidente y el desconcierto sea evidente. Hay unas elecciones presidenciales para final de año que también están en juego y que deberían suponer en su momento el final de esa normalización política y democrática, pero hay que ver cómo toda esta situación afecta también en el resultado de esas elecciones. Gracias, Abad Quintanal, profesora de Relaciones Internacionales, vicedecana de Investigación de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.
Hablamos ahora de Turquía, 85 millones de personas, cerca de la totalidad, 98% de la población musulmana, con una situación geográfica clave entre dos continentes, con el Bósforo, los Dardanelos, un país de tradición y cultura islámica, pero que a la vez es miembro de la OTAN, del Consejo de Europa, que es el candidato eterno a la Unión Europea, pero que también es un actor geopolítico regional que quizás se le quedan cortas las aspiraciones, que quiere algo más, que quiere más influencia en el aspecto global. Y queremos ahondar en cuál es su postura ahora mismo respecto de esa realidad geopolítica global. Y eso lo hacemos con Sara Núñez de Prado, que es profesora de Historia del Mundo Actual en la Universidad Rey Juan Carlos. Sara, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, un placer. Sabemos que Turquía, siendo musulmana, tiene un régimen laico desde Mustafa Kemal Atatürk, pero sabemos también que los islamistas llevan instalados en el poder 2 décadas, grosso modo, sin problemas, y que incluso han llegado a cambiar el régimen y que ahora tienen un régimen presidencialista con esa reforma que hubo tras el golpe de Estado último. Bueno, ¿qué podemos decir de un país que se vende a la vez como un gobierno islamista, pero a la vez miembro de Occidente o de instituciones claves de Occidente? ¿En qué punto está? Pues podemos decir que es un país pragmático por encima de cualquier otra cuestión, que es un país que en el año 91, cuando la caída de la URSS, tuvo una oportunidad que no pudo aprovechar porque se podía pensar que podía cubrir el vacío que dejaba la URSS, por lo menos en determinadas zonas, no lo hizo. En el 2011 le pasó un poco lo mismo con las primaveras árabes. Se suponía que iba a tener un papel mucho más relevante del que al final tuvo. Le fallaron aquí Egipto, le falló Libia, etcétera. Y ahora, con el tema de Siria, pues tiene una nueva oportunidad de tener un papel absolutamente fundamental en todo lo que es su entorno y, digamos, su zona de influencia principal. Ha sacado el asunto de Siria, vamos a ir por ahí, aunque luego toquemos otros aspectos. Siria es innegable, por lo menos eso es lo que dicen todos los informes. Ha caído el régimen porque se ha implicado mucho Turquía, porque ha ayudado a muchos países, a muchas organizaciones, como la que está ahora en el poder, a derrotar al régimen de Al-Assad. Pero hay una piedra en el zapato ahí de Turquía. La parte noreste del país. Hay más de una. Bueno, pero esta yo veo que creo que es muy gorda, ¿no? La de las fuerzas kurdas, que han tenido una especie de régimen autónomo apoyado por Estados Unidos, y eso no lo quiere Turquía, que siempre ha luchado contra la presencia kurda y contra las actividades kurdas, que ha traspasado fronteras. ¿Cómo se va a gestionar esto? Pues vamos a ver, está complicado. Si hacemos un poco de historia, hasta el 2011 las relaciones entre Turquía y la Siria de Al-Assad pues eran correctas o eran buenas. Incluso diría, a partir de las primaveras árabes es verdad que las cosas cambian radicalmente, y por no hacer el cuento largo, ahora es cierto que Turquía ha apoyado al HTS, que son las fuerzas que están ahora mismo en el poder, pero también es un poder, cuidado, entre comillas, porque no dominan todo el país, ni mucho menos. Pero es que aquí juegan distintos factores. Tenemos, por un lado, como tú decías, los kurdos sirios, que evidentemente no le interesa a nada Turquía que fueran autónomos, no quiere una autonomía para nada, por eso ha apoyado, entre otras razones, a las fuerzas rebeldes. Pero también hay que ver el juego de Rusia. Turquía aquí lo que ha aprovechado son los problemas que tiene Rusia con Ucrania, que ha sido un buen momento y un buen vacío, porque últimamente las relaciones entre Turquía y Rusia pues tampoco eran las mejores que podía haber, pero Turquía es verdad que se había replegado ante el interés de Rusia. Como Rusia, no digo que haya perdido interés, ha perdido capacidad de tener interés, entonces Turquía vuelve a primer plano. Y luego tenemos a Irán, no olvidemos que Turquía es suní, Irán es chií, entonces eso, aunque los dos sean musulmanes, pero también es un elemento importante. Y luego, como tú mismo, Israel, que también tendríamos que hablar de Israel, que no sabemos a quién va a apoyar, si a los kurdos o no, que es otro punto que a Turquía le preocupa. Y luego, como decías tú, pues el tema de los kurdos, que es absolutamente fundamental para los turcos, y que podría ser la oportunidad de que Turquía... A ver, yo no diría que acabase con los kurdos, ni mucho menos, porque eso no es exacto, pero sí querría acabar con la capacidad de la izquierda kurda, fundamentalmente, y del PKK.
Es tan complicado la historia. Alguna vez hemos dedicado problemas, porque al final incluso yo cuando me documentaba sobre el origen de la República de Turquía laica, en esos trabajos previos había kurdos. Sin embargo, cuando Mustafa Kemal termina firmando el Tratado de Lausana, y bueno, estamos remontándonos al siglo XX, a 1920, a esa zona, pues se obvia la doctrina Wilson, la autodeterminación de los pueblos, y se traiciona a los kurdos, y desde entonces se les borra. Claro, bueno, se traiciona a los kurdos. Lo que pasa es que los kurdos, como estaban divididos en distintas tribus y tenían distintas ideas de qué es lo que iba a pasar, tampoco tienen capacidad de negociar como deberían haber negociado si hubieran estado unidos. Claro. O sea, ellos también tienen su parte de culpa. No es que a los pobrecitos solamente se les obviara. Pero es verdad que Atatürk tiene un régimen nacionalista. Para él todos son turcos. De hecho, a los kurdos les llamaba los turcos de las montañas porque son turcos de alguna manera. Y Erdogan también es cierto que durante un tiempo benefició a las minorías kurdas de alguna manera, sobre todo cuando las negociaciones con la Unión Europea estaban en sus mejores momentos, por decirlo de alguna manera. Y ahora mi opinión es que lo que quiere acabar es con esa izquierda kurda, que es la que más le molesta. Pero probablemente sea la oportunidad pues para que Öcalan salga de la cárcel, si consiguen que los kurdos depongan las armas, etcétera, etcétera, porque no olvidemos que en Siria no ha acabado la guerra, claro, ni mucho menos, porque en toda la zona sirio-kurda y en frontera con Turquía sigue teniendo implicaciones militares y sigue haciendo ofensivas, con lo cual la guerra no ha acabado del todo. Es fascinante, pero es que el tiempo vuela. Ya, Quiero tocar el asunto de la Unión Europea, eterno candidato en el que, nos guste o no, y por mucha libertad que haya, tenemos el Tratado de Lisboa con ciertas referencias a las raíces cristianas de Europa, y yo no sé si el principal obstáculo ha sido que es un país musulmán, aunque sea laico, quiero decir, pero que todos sabemos que es un país musulmán. ¿Va a conseguir alguna vez, quiero decir, creen que van a conseguir alguna vez entrar los propios turcos? ¿Lo han dado por una batalla perdida? Porque es complicada la gestión de eso. Es muy difícil la gestión de eso, y lo que la Unión Europea no debería haber hecho, si no quiere que Turquía entre, es haberle dado alas, haber empezado negociaciones, sino simplemente haber mantenido los acuerdos comerciales que se tenían, que de hecho ahora Erdogan está pidiendo que se revisen los acuerdos de Ankara, y quien también ahora tiene menos interés en entrar en la Unión Europea son los propios turcos. Otra cosa es el lenguaje que utilizan de que hemos hecho todos los deberes, de que estamos preparados, etcétera. Pero en el fondo les importa menos de lo que les importaba pues hace una década o 15 años, que va a ser el eterno. Hay otro error que ha cometido la Unión Europea, a mi modo de ver, y es que entró Chipre. Chipre nunca debía de haber entrado tampoco, claro, porque la entrada de Chipre es un punto de fricción, y además no cumplía los requisitos porque estaba dividido, por lo tanto no podía entrar. Es como si ahora hablamos de Ucrania. Claro. Un país en guerra no puede entrar en la Unión Europea. Si lo metemos, estamos cometiendo otro error. Ahora podría ser un momento importante para que la situación cambiara. Pero una cosa es que cambie de alguna manera y otra es que revierta. Yo no creo que vaya a revertir. Quizá por eso su petición de ingreso en los BRICS es girar la cabeza completamente del oeste al este, ¿no? Claro, quizá por el ninguneo de Bruselas. Claro, y porque es el momento para hacerse el líder que, por ejemplo, en el 2011 no supo hacerlo, probablemente, y tampoco supo hacerlo en el año 91. Entonces ahora es un momento importante para afianzarse en una zona en la que puede ser el número uno. Y además ser clave incluso para esa Europa que lo ha despreciado, si pudiéramos decir así, porque hablabas tú antes de Rusia. Bueno, está desarrollando acuerdos con Azerbaiyán, está planteando el Turk Stream, el oleoducto o gasoducto que iría por el Mar Negro y que evitaría pasar por Ucrania, por una zona de guerra, para llegar a Azerbaiyán. Tiene el corredor de Zangezur preparado, que es ese corredor, lo único que quita terreno de Armenia, que está entre medias. Pero imagínate, ¿no? Pero es que las relaciones entre Armenia y Rusia tampoco son tan buenas como eran antes. Es decir, ahora es otra vez, digamos, el momento de Turquía para afianzarse tremendo para como ser primera incluso. potencia.
y luego todo el tema del agua, que también es fundamental, toda la construcción de presas que se ha hecho, etcétera. Es decir, Turquía lleva mucho tiempo posicionándose en una posición, valga la redundancia, relevante. Y eso le vendría bien a la Unión Europea, obviamente. Claro, por eso digo, porque aunque no fuera socio, podría ser un suministrador fiable, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, evitaría a Rusia y su papel de llave de la energía de Europa, evitaría alianzas de Irán, incluso también con Rusia, que como bien apuntabas antes, son chiitas y ellos son sunitas, y se convertirían ellos en las claves. Una potencia regional de primer orden sería preponderante en una zona además clave por sus suministros energéticos. Y por todo el cambio geoestratégico que está pasando en el mundo en los últimos años, que está tomando mucha más importancia toda esta zona, pero con el retraso de importancia del Estados Unidos, que cada vez importa menos en la zona también. Claro. Que es otro elemento importante. Yo no tengo claro si esto deviene de ese lema político de la profundidad estratégica que mencionaba Turquía en su momento con Davutoglu y que al final a mí me da la sensación de que son reminiscencias de un país que ha sido un imperio y que ha sido un imperio mediterráneo muy amplio. Claro, pero eso le pasa al otomano, eso le pasa al imperio zarista, es decir, Rusia, muchas de las cosas que está haciendo es porque sigue considerándose un imperio, no una nación. Que es un elemento importante a tener en cuenta. No tienen sentimiento nacional, tienen sentimiento imperial. Es que hay que entender la historia. Si no se entiende la historia, no se entiende lo que pasa en el momento actual. Es clave, ¿no? Porque al final es un país que ha llegado hasta, en el Imperio Otomano, hasta prácticamente Libia y que ahora está interviniendo en Libia, en la realidad que se está generando, con una Libia fracturada, con una parte del país en un régimen, otra en otro, con apuestas de Naciones Unidas que algunos países occidentales quieren dejar atrás y que, sin embargo, Turquía, fíjate, un terreno tan lejano como puede ser Libia, y Turquía quiere influir. Para ellos es un terreno próximo. Claro. No es tan lejano, ni mucho menos. Es decir, lo mismo que digamos que Rusia tiene su extranjero próximo, Turquía tiene el suyo. Claro. Eso es obvio. ¿Crees, Sara, que esta deriva de tanta presencia del islamismo en el poder turco desde hace ya décadas y el último cambio que ha dado esa pequeña vuelta de tuerca tras el golpe de Estado 2016-2017 al régimen presidencialista puede terminar acabando con el carácter republicano, con el carácter laico de Turquía? Quizá puedan mutar en una república islamista suave con cierto... No creo. No es algo... A ver, en este mundo nunca se sabe qué puede pasar. Claro. Pero no creo, porque Turquía tiene mucha más capacidad de influencia como república laica que como república islamista. Claro. Entonces no le interesa. Otra cosa es que los fondos internos turcos se muevan por un lado diferente a lo que son las líneas maestras del Estado. Pero eso ha pasado desde Ataturk, porque no tenía nada que ver lo que Ataturk decía con lo que pasaba, por ejemplo, en los pueblos. Entonces ahora es más o menos lo mismo, pero que la república cambie, no. Es interesante porque al final son miembros del Consejo de Europa desde el 49, de la OCDE desde el 48, miembros de la OTAN, tienen Y en el fondo son más occidentales, independientemente de la religión, son más occidentales que otros países occidentales también. Sí. Entonces, ojo, no... Y tienen una potencia militar considerable. Si unes todos sus factores, 1.100.000, o sea, que si unes paramilitares... Es que la OTAN sin Turquía no sería nadie. Claro. Además, el momento en el que... Dentro de lo que es la vertiente europea, claro, ¿se entiende? Claro. Y además el momento en el que Trump tiene ese discurso de, bueno, a ver qué pasa con la OTAN, un actor como Turquía es un actor fundamental. Y no olvidemos que Trump y Erdogan se llevan bien, que también es otro elemento importante. Hay quien cínicamente te diría que entre dictadores se entienden, pero sí. El hecho es que Estados Unidos y Turquía, con la presidencia de Trump, en principio van a tener unas relaciones fluidas y amigables. O sea, que crees que le va a venir bien esta presidencia que empieza el 20 de enero. A Turquía probablemente sí. Aquí el problema que podría ocurrir es que si realmente se neutraliza la capacidad kurda en Siria, que lo han apoyado los Estados Unidos, pero que ya Trump ha dicho que Siria es problema de los sirios y no de ellos, es el resurgimiento del ISIS,
porque claro, no olvidemos que quien acaba en el 2019 con el Estado Islámico que se había formado en esa zona de Siria son los kurdos. Entonces, ante el debilitamiento kurdo, claro, tendría que la asumir algún papel reacción Turquía. es un aumento del terrorismo islámico o la posibilidad de que haya aumento del terrorismo islámico. ¿Ahí qué va a hacer Turquía? Qué complicadas son las relaciones internacionales que ha apoyado a islamistas que venían de Al-Qaeda y del ISIS, y sin embargo no quería sufrir los atentados que los sufría. Pero también ha apoyado a los hermanos musulmanes en un momento dado. Pero eso es lo apasionante de las relaciones internacionales. Y por eso las tratamos aquí, y lo tratamos con interlocutores, con autoritas para hablar de ellas, como Sara Núñez de Prado, profesora de Historia del Mundo Actual de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias, Sara. Muchísimas gracias a vosotros. El placer es mío. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. No hay tiempo para más. Sean felices y mañana, eso sí, mañana más. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Radio Intereconomía.